Bueno, mientras terminamos acá de hacer los ajustes, estamos muy contentos de tener con nosotros hoy a los profesores Luis Enrique Albesiano y Livia Carolina Pinzón de la UPTC y de la Universidad de Boyacá de Tunja. Entonces, vamos a empezar con Livia Carolina Pinzón. Comunicadora social, magíster en lingüística hispánica y actualmente doctoranda en educación en la Universidad Santiago de Cali. Es profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el programa de Literatura y Lengua Castellana, así como en la maestría en Lingüística. Su labor académica orienta seminarios relacionados con metodología de la investigación, redacción científica, análisis del discurso y semiolingüística. Sus líneas de investigación son etnografía de la comunicación, lenguaje, sociedad y pensamiento crítico. Sus más recientes publicaciones se ubican en la línea temática de memoria y patrimonio. Y tenemos al profesor Luis Enrique Albesiano, comunicador de la Universidad de Boyacá, con una especialización en gerencia en producción de medios, también de la Universidad de Boyacá, y maestría en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá. Es docente investigador del área audiovisual de los programas de comunicación social y diseño gráfico de la Universidad de Boyacá. Entonces, pues bueno, es un gusto tenerlos con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Nosotros venimos a contarles una experiencia de investigación que inició en el año 2023-2024 y recién terminó hacia finales de 2025 y comienzo desde este 2026. La investigación se titula Tunja, ciudad y lugares de memoria. No sé si ustedes conocen Tunja, es la capital del departamento de Boyacá. Si han estado allí o han estado por lo menos en Boyacá. Tunja es una de las ciudades más antiguas de Colombia, entonces dentro del grupo de investigación, además es una investigación que se hizo en dos instituciones, en la Universidad de Boyacá, que es de donde viene mi compañero, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es de donde yo vengo, una universidad privada y la otra de carácter público, pero pues ambos como que conversando con un mismo idioma y con unos mismos intereses. Esta investigación macro pues cubrió 4 lugares muy icónicos en Tunja. Los escogimos en el grupo de investigación por la historia que tienen los lugares, por la ubicación y porque no había un documento que diera cuenta de estos escenarios como lugares de memoria. Los lugares fueron Fuente Chiquita, que también en Tunja se denomina como los lavaderos de Tunja, que eran unos lavaderos públicos en la época de la colonia. El Bosque de la República, que es un lugar icónico para la ciudad de Tunja y para el departamento de Boyacá, la Plaza Real, que es un lugar icónico por la arquitectura que tiene este escenario, y el más reciente en temas de tiempo, el Pasaje Vargas, que es el escenario del cual nosotros vamos a hablar, y precisamente pues hemos querido denominar esta presentación así como lugares de memoria y su dimensión patrimonial, un análisis específico del Pasaje de Vargas de Tunja. Esos son los 4 lugares que se abordaron en esa macroinvestigación. Como producto resultado de la investigación, pues tenemos un libro, que es el libro producto de la investigación, un libro académico y dentro de los intereses del grupo también está cómo transferir la investigación a los colegios, específicamente a los colegios de Tunja, y entonces también se publicó una cartilla como en un código más amable para otras poblaciones, diferente a este código que termina siendo a veces un poco denso y pesado para chicos más jóvenes. No quiere decir que no puedan acceder al libro, ¿no? Los dos están colgados en la página y en el link de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con acceso abierto. Pero bueno, pues centrándonos ya para hablar del Pasaje de Vargas como lugar de memoria, dentro del concepto de memoria que manejamos en la metodología y en el encuadre teórico, partimos de lo que dice Pierre Nora, que habla del lugar de memoria
como un escenario donde se almacena, pero también se transmite la memoria colectiva. La persona que nos antecedió hablaba de memoria social. Para nosotros es importante la memoria colectiva, cómo se teje, cómo se mantiene, cómo se establece. Pero también dialogamos con el autor Hal Bash, quien habla de que la memoria no es individual, sino la memoria es colectiva, y más en un escenario como el pasaje de Vargas, donde confluyen muchas capas que históricamente se han venido sobreponiendo, y es lo que ha construido ese lugar de memoria que es el pasaje de Vargas. El pasaje Vargas en Tunja es el primer centro comercial que tuvo esta ciudad y que aún hoy se mantiene, porque el primer centro o el primer lugar comercial de Tunja, porque allí iba la gente a lo que hoy van la gente a los centros comerciales, a tomarse un café, a reunirse con el amigo, a comprar los elementos que se necesitaban, como, no sé, útiles escolares, los cassettes para encontrar la música de moda. La primera lavandería de Tunja estaba allí y todavía hoy está esa lavandería allí. ¿Y por qué he hablado de que se van sobreponiendo capas de memoria? Porque ese pasaje en primera instancia fue una casa de habitación. El pasaje de Vargas se ubica en la Plaza de Bolívar, que es pues la zona céntrica de la capital de Boyacá, y cubre prácticamente una manzana. Se entra por la calle 10ª y termina saliendo uno por la calle 11, o conocida como el sector pues, de otra universidad o de otro lugar allí donde confluye también aspectos académicos. Entonces, esta aerografía de Tunja ustedes pueden darse cuenta, o de la Plaza de Bolívar, que de cierta manera está la plaza principal, la Plaza de Bolívar, y por uno de los costados, que es la calle 10, se hace el ingreso al pasaje de Vargas. No sé si alcanzan a notar allí que en la mitad del pasaje hay una pared, lo que en los documentos reposa como una tapia pisada. Está la pared y luego vuelve y se une con una parte del otro pasaje, que es la de la calle 11. Esto estaba así hasta más o menos 1959, 60 y algo, entrado en años, ¿no? Pero por varias razones, por varios intereses de diferentes sectores, se ve la necesidad de tumbar esa tapia pisada y hacer un corredor comercial que uniera las dos entradas. En Tunja hay una actividad tradicional durante hace muchos años que se llama la vuelta al perro, y era darle a las 6 de la tarde la vuelta caminando a esa manzana, hablando con los amigos que salían ya del colegio, las personas más mayores. En esa plaza se concentra el edificio de la gobernación, de la alcaldía, de la lotería, la Secretaría de Cultura y Patrimonio, pues como suele hacerse en la mayoría de los municipios. Entonces Tunja es una ciudad aburrida. Yo no voy a decir aquí que esto es, pues, no, es una ciudad aburrida porque no hay muchas cosas que hacer, por el frío, pues por las costumbres que tenemos los boyacenses, que somos muy pacatos, muy encerrados, y a las 6 de la tarde, ¿qué se hace en Tunja? Pues nada, no se hace nada, y se va uno a la casa y allá toma tinto o de panela y habla con la familia y se acuesta. Eso es lo que se hace en Tunja y en muchos pueblos de Boyacá. Entonces la gente tomó por costumbre que antes de irse a dormir le daba la vuelta a esa manzana, por eso se llama la vuelta al perro, porque eso es lo que hace un perro antes de dormir, darle una vuelta a su cama y se acuesta, ¿sí? En Tunja se hacía y se hace eso. Cuando se abre el pasaje en 1970, la gente ya no hace toda la vuelta a la manzana, sino hace la vuelta por la mitad, y hoy se conoce como la vuelta al perro express. Muy modernos nosotros. Entonces ya no damos toda la vuelta, sino hacemos media vuelta y entramos al pasaje a tomar tinto, porque pues también esa es como la mayor, o en este momento, una de las principales razones de las que va uno al pasaje Vargas es a tomar tinto. Yo sé que varios de ustedes habrán ido a los pasajes comerciales que hay aquí en Bogotá, no sé, el pasaje también que hay en Medellín, el pasaje Junín, pasajes que hay en Cali y en otras ciudades que sobre la década de los 70, 80 tuvieron mucho furor en Colombia, y también conectan con la época en que se abre el pasaje Vargas en la ciudad de Tunja. ¿Cuál es la trascendencia de estos valores patrimoniales de este lugar? Pues el valor histórico que tiene, pues porque estos dos solares que estaban como solares en la colonia, luego se abren y dejan de ser privados para convertirse en escenarios públicos.
¿Cuál es la transición o cuál es el hecho que hace que este lugar se convierta en público y que se denomine el Pasaje Vargas? Por allá en 1958 llega Jorge Vargas a la ciudad de Tunja huyendo de la violencia bipartidista, específicamente en el momento del Bogotazo. Este señor Jorge Vargas vivía en Chocontá, que es un municipio entre Tunja y Bogotá, y tenía unas ferreterías en Chocontá y unas fincas, pues era un señor como de mucho dinero, pero después del Bogotazo o en la tarde que ocurre el Bogotazo, no le permiten entrar al municipio, no le permiten entrar a su casa y él tiene que sacar a su esposa, a sus hijos, y él, y el único lugar como que encuentra donde ubicarse es en Tunja, y allí pues recibe con la hospitalidad de su amigo Adolfo, la posibilidad de vivir en esta casa, Adolfo Corredor. Entonces él le permite vivir en esta casa, insisto, en primera instancia era una casa. Llega allí con su familia en 1958, pero ya para el año de 1960 él decide comprar la casa a este señor Adolfo y la compra por un valor de 40,000 pesos y le da como parte de terminar el pago una finca que él tenía en Chocontá. Este señor, Jorge Vargas, con su familia, pues se quedan con la casa, una casa grandísima, una casa que pues perteneció básicamente a estas dos familias, únicamente a Adolfo Corredor y luego a Jorge Vargas. Jorge Vargas, con ese deseo de seguir recibiendo dinero por actividad comercial, le dice a la familia 5 o 6 años después que se suban al segundo piso, le pide el permiso a la alcaldía para romper la puerta tradicional, para ampliarla, porque pues es una casona de la época de la colonia, y para adecuar el primer piso con locales comerciales. Entonces abre la puerta de la entrada principal de la casa y genera locales comerciales a los dos costados de la casa y él se ubica con su familia en el segundo piso. Esto que estamos viendo allí, pues es la familia del señor en la década de los 60, viven allí en el segundo piso. Hoy ese segundo piso con ese tablado permanece tal cual, solo que allí las mismas paredes, la misma distribución, funciona un café, ya no funciona como casa. Lo que ustedes ven aquí, no sé si ven ahí en el mouse, esta es la entrada del Pasaje Vargas, la entrada que da por la Plaza de Bolívar. Entonces, desde ahí para adentro viene todo, pues la organización y los locales comerciales. Arquitectónicamente se mantienen las características de la década de los 70 y por eso también se considera como uno de los valores patrimoniales esta arquitectura que se mantiene. Hay un documento en la alcaldía que dice cuando deciden abrir el pasaje como aspecto comercial, que los locales deben mantener el pañete blanco, la teja de barro, la vía debe ser exclusivamente de uso peatonal y esa imagen arquitectónica y de diseño se configuró en la época de los 70 y se mantiene hasta hoy. Otro valor patrimonial, pues es precisamente ese valor arquitectónico, donde la Junta de Planeación establece, por ejemplo, que no se pueden poner más pisos, ¿sí? No pueden generarse más pisos de allí para hacia arriba, pues. La familia o la historia de Jorge Vargas encarna ese proceso de transformación de ese lugar, de la trascendencia del lugar, de cómo un escenario que era en un momento dado privado pasa a ser público, un lugar que era de la intimidad familiar de estas personas pasa a tener un eje de vitalidad urbana y esos otros aspectos que se van dando allí es cómo se va heredando las acciones, las rutinas, la cotidianeidad. No sé, hay lugares, por ejemplo, lo que les digo de la lavandería Lavatex. La lavandería abrió sus puertas en la década de los 70 y hoy se mantiene y los dueños son los hijos del primer dueño. La peluquería, esa peluquería icónica, pues también está allí, una peluquería que la gente va allí porque es una peluquería económica, es una peluquería donde la gente encuentra los cortes tradicionales y es una peluquería que abre los domingos, que para un lugar como Tunja, pues es raro que esté abierta los domingos porque el comercio prácticamente que cierra todos los domingos.
También es un museo. Nosotros tenemos con el Pasaje Vargas un museo expandido, un museo sin muros. ¿Y por qué se convierte en un museo? Porque finalmente los locales se convierten como en una colección. Los objetos y las personas se convierten en una colección, no solamente por el hecho de que están allí, sino por el hecho de lo que significan para las personas y lo que esos escenarios significan para los transeúntes, ¿sí? Y lo que esos transeúntes significan para la memoria de la ciudad. No todo el mundo va al Pasaje Vargas, ¿no? Entonces allí las personas que van también tienen una identidad muy coherente con la estructura del pasaje, son personas adultas mayores, son personas desempleadas, son personas que buscan insumos de muy bajo costo, el tinto más económico de la ciudad, usted lo encuentra allí, las fotocopias más económicas de la ciudad las encuentra allí. O sea, los enseres o los elementos que se encuentran allí son pues muy económicos. Como dice, nuestro trabajo en la metodología tuvo un fuerte trabajo documental de búsqueda de archivo en documentos históricos, pero también en hemeroteca, porque necesitábamos saber cómo la prensa había dado cuenta de lo que había pasado en la ciudad. Pero luego pasamos a una etapa muy etnográfica con entrevistas con los transeúntes y con las personas que tienen allí los locales. Y pues ahí encontramos como esas herencias, como esos motivos que llevan a la gente al pasaje. Hay gente, habitantes de calle, que dicen yo vengo al pasaje porque el pasaje se convirtió como en un abrigo. Aquí Tunja es una ciudad muy fría, insisto, aquí no hace tanto frío, aquí tenemos amigos, aquí puedo encontrar qué comer, aquí yo encuentro la gente que encuentro todos los días, es como mi familia. Otra persona me decía, yo vengo de X municipio y para mí venir a los cafés del Pasaje Vargas es como ir a tomar el tinto a la casa de mi abuela, porque aquí todos somos amigos, porque a cómo huele el pasaje, también se hizo como un mapeo sensitivo, sensorial, de cómo huele el pasaje, cómo se escucha el pasaje, cómo se siente el pasaje. Entonces, bueno, yo, como decía también la compañera, esto es como una provocación, no solamente para que revisen el libro, vamos a ver si nos alcanzan las cartillas para todos, porque trajimos fue más cartillas que libros, y una invitación para que vayan a Boyacá, para que vayan a Tunja, para que transiten el pasaje y conozcan como no solamente el escenario, sino pues lo que ocurre, lo que circula en este museo a cielo abierto que es nuestro pasaje de Vargas. Hay otro dato importante que me parece interesante comentarles, y es que en el pasaje se gestaron los medios de comunicación de nuestro departamento. Allí funcionó en uno de esos locales del segundo piso las primeras emisoras de la cadena Coral, que fue la antecesora a Radio Caracol. Allí apareció Coral. Y además de eso, aparece un periódico mural que para algunos será algo muy antiguo o anacrónico, pero hoy tenemos un periódico mural en Tunja, donde un señor de nombre Silvino Rodríguez de su bolsillo compra los periódicos, otros los imprime, los recorta y los pone sagradamente los lunes, así sea festivo o no, en este periódico mural, y pues la gente que no tiene acceso a internet ni tiene teléfono va allí y se agolpa los lunes a estar enterada de qué es lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay otra cosa que se convierte en patrimonio y en museo, y son las tensiones, ¿no? Las tensiones urbanas frente a un conflicto. Pues uno de los conflictos de lo que ha ocurrido allí es que en uno de los años que este señor ponía sus noticias allí, ponía noticias donde se cuestionaban las acciones del alcalde del momento, y el alcalde una noche manda retirar la cartelera del periódico mural, lo sanciona con el silencio, con la no publicación de sus recortes, y finalmente el consejo decide que don Silvino pueda volver a poner su periódico allí. Hay varias tensiones, por ejemplo, en otro momento, en la década de los 80, muchos vendedores ambulantes pusieron sus puestos en la mitad del corredor del pasaje, y llega la policía como 3 meses después y hace un allanamiento, los levanta de una manera agresiva, los reubican en un lugar donde no hay mucho tránsito, en un lugar comercial que después fue denominada el Champion. Otro lugar icónico en Tunja se llama la calle de la Pulmonía, que queda muy cerca a este escenario. Ya se imaginarán por qué se llama la calle de la Pulmonía. Y ese Champion queda por esa calle de la Pulmonía. Pues ¿quién transita por allí? Nadie. Entonces también hubo una tensión con los vendedores comerciales, y esas tensiones también hacen que este lugar se convierta en patrimonio, porque el patrimonio no es solo lo bonito, ni lo que está bien, ni lo que es digno de aplaudir, sino es donde orbita la vida real.
le doy la palabra a mi compañero Luis Enrique, porque otro de los elementos importantes de lo que pasó con este proyecto, pues precisamente tiene que ver con los productos, no solamente escritos, sino con los productos audiovisuales. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer la invitación que nos hacen. Pues sí, contar la historia audiovisual es todo un mundo de llevarlo de papel, llevarlo a la vida, ¿cierto? Como que sentir esa calle, sentir ese vacío, porque existen vacíos también dentro de lo que nosotros queremos determinar como un pasaje, como dice Caro, un domingo a las 6 de la tarde no hay nadie por allá, nadie. Y también ese es un espacio para identificar y contar esas narraciones. ¿Qué hace el tunjano a las 6 de la tarde un domingo? Pues en su casa. Ese es como el valor que se tiene ahí enmarcado de ahí. Y pues me correspondió a mí lo audiovisual, llevar el libro y la cartilla a un nuevo espacio o a un nuevo momento para poder terminar, que ya les voy a explicar exactamente cómo interactuamos la cartilla, el libro y lo sonoro frente al desarrollo de esta gran actividad. Y pues el pasaje Vargas es esto, es la unión de diferentes culturas, porque aquí lo que la profe Caro estaba explicando era que nos uníamos con la plaza principal donde se encuentran todas identidades gubernamentales, pero también tenemos al otro lado, en la parte, en la calle 11, tenemos una identidad religiosa, porque cuando tú sales del pasaje te encuentras con la iglesia, con una de las iglesias más importantes que existe en la ciudad de Tunja y que ahorita vamos a hablar. ¿Qué pasa en el otro costado? Caro habló sobre el costado, pero el otro costado nada más y nada menos que pasa la Semana Santa en Tunja. Y pues los que han ido a Tunja es simbólica la ciudad y pasa por ahí, por esa calle pasa. Entonces tenemos como dos elementos que son importantes frente a una realidad social, cultural e histórica que nosotros los tunjanos tenemos aquí. ¿Alguien ha pasado por el pasaje Vargas? ¿Alguien conoce Tunja? ¿Alguien ha vivido por allá o alguien? No, nadie. Pues se pierden de, sí, sí ha ido por allá, se pierden de unas cosas muy interesantes. Es donde uno encuentra cualquier cantidad de identidad local. Y esa identidad local es muy importante porque ahí encontramos varios momentos. Nosotros dentro de la investigación, pues nosotros pasamos siempre por ahí. Nosotros siempre pasábamos por ahí. Yo desde que era pequeño, yo soy de Sogamoso, pero mi papá me llevaba a Tunja y yo veía el pasaje de Vargas como el unicentro de los tunjanos o como el viva de los tunjanos, que si vamos para allá es a comprar algo, a comer algo, el mejor tinto, y ahí es donde mi papá me enseña a tomar tinto desde ahí. Entonces es una identidad desde mi punto personal muy grande. Y pues aquí lo quiero reflejar, pero el pasaje Vargas, desde mi punto de vista audiovisual, está en dos momentos: el pasaje y lo que hay dentro del pasaje, que dentro del pasaje está, como dice Caro, había la gente que vendía el mejor tinto, pero también hay la señora que vende la lana en rollos, en madejas, y que la vende por porciones. Y esa también es una identidad muy interesante para ella, o la peluquera que a través de los cortes levantó a sus hijos y les dio de comer. Y esto también se encuentra como una especie, o es una identidad. Pero yo quise contar qué se vive dentro del pasaje, sin entrar a los locales, porque la gente saca sus sillitas y la gente se toma una cerveza ahí el día viernes para celebrar, o ahí está el payaso que vende los almuerzos, o la persona que quiere venderme el mejor tinto económico. Y lo primero que hicimos fue buscar esa identidad o ese código sonoro, y ese código sonoro que nosotros tenemos lo tenemos reflejado en la venta, ¿cierto? La venta de diferentes consumos. Este señor ya es icónico dentro de la ciudad de Tunja y él vende con lo que se cosen los jeans, esta partecita con lo que se cose, caña brava, el cáñamo, él vende eso y es el único persona en la ciudad de Tunja que vende ese elemento. Entonces, cuando nosotros quisimos buscar esa identidad, ese elemento importante dentro del callejón, no adentro de los locales, nos encontramos con varias cosas. Este es como un resumen más o menos de lo que es el pasaje Vargas, y el pasaje Vargas es salidas de sol, noche, está el Bolívar,
esta gente tomando tinto, hay los copetones cantando en el monumento, que fue una fotografía que me pareció muy interesante, que está identificada acá, pero también encontramos cosas como estas. Bienvenidos al pasaje Vargas. Sigan bienvenidos, sigan que sí hay. Patillero, patilla, llegó la patilla rica, patilla dulce, patilla roja como el corazón. A llevar la patilla, llegó la patilla, patillero, patilla. Hoy hubo de almuerzo sopita de pasta, frijol, auyama, pollito frito o bagre en salsa criolla. A un precio de 14.000 pesos. Salud, compañero, Dios y vida y bendiciones para todo el mundo. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente a todos. Veía tu forma de ser, me equivoqué. Y eso es lo que encontramos nosotros en ese código sonoro. Y ese código sonoro tiene una característica muy importante porque nos lleva y nos encamina a algo que es muy importante. Los primeros pasos para ver el audiovisual. Ese audiovisual es una característica que nosotros quisimos identificar. ¿Qué era antes el pasaje Vargas? ¿Qué significado tenía el pasaje Vargas? Como nos dimos cuenta, la profe Carolina identificó el pasaje Vargas, pero nosotros lo queríamos llevar audiovisualmente. En la UPTC existe la maestría y el doctorado en historia. Pues empezamos a buscar esos elementos que son importantes dentro de la historia y empezamos a buscar cómo era el pasaje Vargas, cómo conformaba esas grandes manzanas y qué era lo importante dentro de esos momentos. Y entonces tenemos identificados. Antes de ser el emblemático pasaje Vargas, lugar de reunión y tertulias, eran casas de gran extensión con solares grandes, que pertenecían a diferentes familias de la ciudad. Sin embargo, para llegar a lo que hoy es el pasaje Vargas, se dio precisamente por el arribo de la familia Vargas a tierras boyacenses, que desde su visión comercial junto a los Jiménez, Casteblanco y Espitia, se logró un acuerdo para comunicar la carrera 11 con la Plaza de Bolívar. Mi papá era de Garagoa, él era un líder político de los conservadores y mi mamá era la hija de Pachito Ramírez, que eran de Chocontá, pero fíjate que el día que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. A mi papá lo salvó la vida Ernesto Roa Gómez, que fue gobernador de Boyacá, que lo estaba esperando a la entrada de Chocontá y le dijo: Jorge, no entres a Chocontá porque te matan. Pero a mi mamá sí le tocó entrar a su casa porque estaba mi hermano Jairo y mi hermana Nelchi y mi hermano Mauricio muy pequeños en la casa. Mis dos hermanos mayores estudiaban en Bogotá. Aquí llegamos nosotros, nacimos las otras dos, mi hermana Nora Eugenia, que todo el mundo la conoce como Geni Vargas, y yo, María Consuelo, la menor. Esta casa la... Antes de ser el emblemático pasaje Vargas, lugar de reunión y... María Consuelo, esa historia es muy cerrada. Cuando yo hablo es que es muy cerrada, es que es difícil de poder construir una historia narrativa de muy buena calidad. Ella viene de Estados Unidos y al llegar de Estados Unidos, por cosas del azar, yo estaba entrevistando a la señora que estaba peluqueando, que lleva toda la vida, ya ha levantado sus 3 hijos ahí. Yo la estaba escuchando y me dice, yo le mando una pregunta, ella me la está respondiendo, pues, espera un momentico, voltea y había una señora en la puerta y dice, ya voy. Y yo sigo y le pregunto, ¿quién es ella? Y ella me dice, ella es la de los Vargas. ¿Sí? Yo estaba buscando y no los había encontrado. Cuando me dice, ya la de los Vargas, y yo fui, la busqué y le dije, su merced, hace tiempo la estaba buscando. Mentiras. No la había buscado en todo el tiempo, sino fue cosas del azar que me la encontré ese día porque ella estaba cobrando los arriendos de todo el pasaje de Vargas o de lo que queda de ellos. Y pues me contó la historia, pero ella me dijo, vamos a tomarnos un tinto. Y cuando me tome el tinto, le cuento mi historia. Le dije, de una, pero vamos aquí arriba. Yo llego y la siento, la ilumino, le pongo el micrófono y llega y dice, esta es mi casa. Aquí mi papá y mi mamá construyeron el pasaje Vargas. Yo dije, aquí tenemos la historia. Y así es como esa historia empieza a tener mucho fundamento. Hay algo que la profe Caro lo mostró muy sencillo, pero era buscar la escritura de esa época. Pues esa escritura no la encontramos así de fácil, nos tocó estar por todo lado buscando la escritura hasta que ella me da el número de radicado, no de la escritura, sino de la hoja, exactamente de la venta de las 2 personas, y de ahí
es que empieza la historia. Tenemos la historia, tenemos lo audiovisual, tenemos la cartilla, pero ¿qué hacemos con esos elementos? ¿Cómo montamos esos elementos para que se vuelvan ricos? Pues nada más y nada menos que nosotros creamos una cartilla donde le enseñamos a los chicos a que conozcan la identidad del pasaje Vargas, que vayan, que lo conozcan, que se tomen un tinto como con los papás de ellos, así como me tocó a mí tomarme el tinto, y a través de juegos interactuamos para que esta cartilla tenga fuerza desde el área audiovisual, sonora y a través de los juegos. Y eso es el proyecto que nosotros tenemos con la profe Caro y las profesoras de la UPTC y de la Universidad de Boyacá. Muchas gracias. ¿Bien? No. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, me uno a la invitación. Los compañeros trajeron unas cartillas. Muchísimas gracias. Vamos a prepararnos para la presentación del profesor Omar. Están pidiendo del Museo Arqueológico de Zipaquirá los enlaces al material descargable. Listo. Ya los conseguimos. Listo.